Mateo 28, hermanos. Mateo 28, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El primer librito del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, ¿lo tiene? Ok, hay algunas hojas que todavía se están moviendo por allí. Mateo 28. Si no lo encontró, preste atención a lo que dice Mateo 28. Son los últimos versículos. Voy a leer del versículo 16 al verso 20. Mateo 28, desde el versículo 16 al verso 20. Dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos esta mañana a hablar acerca de mi compromiso con la obra misionera. Mi compromiso con la obra misionera. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Padre bueno, por tu bondad, tu infinito amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, por la iglesia. Gracias por cada uno de aquellos que han venido acá a este lugar, Señor, y se reúnen, Dios, para escuchar tu palabra. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, en tu gracia, en tu infinito amor y tu misericordia, poder escuchar tu palabra. Gracias porque este privilegio que tenemos, Señor, algunas personas no lo tienen, Dios. Y te pedimos, Señor, para que tú, pues, nos permitas a nosotros, no solamente que gozamos de este privilegio, también disfrutarlo, Señor. Disfrutar leer tu palabra, disfrutar congregar, Señor. Y que tú, oh Dios, en todo lo que hagamos seas glorificado. Oramos, Dios, y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. El libro de Mateo, en el capítulo 28, nos narra que Jesús, después de haber muerto y durar 3 días en las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia, que resucitó. Hermano, parece que le estuviera diciendo que Jesús resucitó a la iglesia de los testigos de Jehová. Amén. Jesús resucitó, hermano. ¿Cree eso o no lo cree? Jesús resucitó. Entonces, dice la Biblia que después de estar 40 días con los discípulos, antes de ascender al cielo y estar donde está ahorita, sentada a la diestra del Padre, dice la Biblia en el Mateo capítulo 28, que Él les dio un mandamiento a los discípulos, y ese mandamiento que le dio a los discípulos no solamente quedó para ellos, sino que también es un mandamiento para usted y para mí. Amén. Que hemos creído en Jesús como Salvador. Amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 en adelante: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escúchame, hermano. Jesús tiene todo el poder en la tierra y en el cielo. Amén. Porque Él nos creó. Porque Él nos hizo. Dice el libro de Colosenses, no tiene que ir allá, pero dice el libro de Colosenses en el capítulo 1, versículos 15 y 16, que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, visibles, ustedes, todo lo que vemos, e invisibles, las cosas que no vemos, los ángeles que no vemos, los demonios antes de que fueran demonios. Dios los creó como ángeles y ellos se rebelaron. Todas las cosas visibles e invisibles, todas las cosas Dios las creó. Y todas las cosas que Dios creó deben darle honra y gloria a su creador. Usted y yo somos su creación. Amén. Ahora dice la Biblia que Jesús tiene toda la potestad. Dice el versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir. Ese verbo ir, el verbo ir, está en imperativo. Quiere decir que es un mandato, no es una opción, no es un consejo, no es si usted quiere ir, no es si hay sol o hay sombra, si hay lluvia o hay sequía, si está lejos la ruta o está cerca la ruta, si la gente me va a cerrar la puerta en la cara o si la gente me va a recibir. Jesús nos dice: mira, tú tienes que
ir. Por tanto, id. Ahora, cuando vayas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es la gran comisión? Por tanto, id y uno dijo enseñar. No, estaríamos volteando la gran comisión. No quiero que se me adelante porque esas son las cosas que no tenemos que hacer en la gran comisión. ¿Qué cosas hay que hacer en la gran comisión? Dice, por tanto, id. Escúcheme, ¿qué implica ir? ¿Qué implica ir? Les recuerdo que la predicación de esta mañana se llama Mi compromiso con la obra misionera. ¿Qué implica ir? Bueno, ir implica incomodidad. Muchas veces implica incomodidad. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo del lugar donde yo estoy tranquilo, mi casa o mi ciudad, para ir a otro lugar donde probablemente para los que van a otra ciudad como misioneros, como los que van a otra ciudad como misioneros, que abandonan su ciudad, que abandonan sus tienditas de confianza, los que abandonan su familia, por ir a otro lugar a llevar la palabra de Dios, esos son misioneros. Pero cada persona que Dios le ha encomendado cumplir con la gran comisión es un misionero. Usted y yo somos misioneros. No al grado que son misioneros otras personas que salen de su ciudad a otra ciudad. Pero escúcheme, la obra misionera va desde la puerta de esta iglesia hacia afuera. Desde la puerta de su casa hacia afuera. ¿Por qué? Porque la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. A cada lugar, a cada etnia, a cada grupo. Y el ir muchas veces va a ser incómodo. ¿Por qué? Porque yo no quiero salir de mi casa a las 4 o 5 de la tarde a evangelizar. Yo quiero quedarme en mi casa, acostadito en mi cama, con mi aire acondicionado prendido y mi Netflix. ¿Sí o no? ¿Amén o no? Muchas veces quiero hacer eso. Pero Dios me dice, mira, tienes que ir. Y es un mandato. Y debo obedecerlo. Y eso implica muchas veces salir de mi zona de confort. Salir de mis comodidades. La comodidad de mi hogar o la comodidad de mi ciudad. Ahora, vamos a tomarlo como que cada uno de nosotros, Dios no lo está mandando a que vaya a otra ciudad. Sino que solamente hable del evangelio aquí alrededor, aunque Dios nos ha mandado a ir a otras ciudades. Como les dije, este mandato no solamente era un mandato para los discípulos, sino para cada uno de nosotros que nos llamamos discípulos de Cristo. Presta atención acá. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced. Fíjense que el verbo hacer también está en imperativo. Quiere decir que es un mandato. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hermana, aquí hay una silla. No, es para separarlos a ellos. Ah, ok. Gracias, hermana Ana. Por tanto, id y haced discípulos, dice el versículo 19. ¿Por qué debo ir y hacer discípulos? ¿Por qué debo ir y hacer discípulos? Porque Jesús en el versículo 18 dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo el poder. Él nos creó. Dice el libro de Salmos, vaya al libro de Salmos, capítulo 24. Ahorita que estamos en el punto, pero para los que anotan, ¿por qué debo hacer la obra misionera? ¿Por qué debo hacer la obra misionera? Recuerden, la predicación se llama Mi compromiso con la obra misionera, y este es el por qué debo hacer la obra misionera. En el versículo 18 de Mateo 28 dice, toda potestad me es dada. ¿Por qué le es dada la potestad a Jesús? Bueno, capítulo 24 de Salmos, en el versículo 1 dice, de Jehová, ¿qué dice allí, hermano? Versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Dónde habita usted? En este mundo. Por lo tanto, le pertenece a él. Él le creó. Y usted debe ir a hacer la obra misionera. No solamente por eso. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Vaya al libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, verso 9.
¿Por qué debo hacer la obra misionera? El punto número 1. Apocalipsis capítulo 5, perdón. Verso 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. El versículo 9 solamente. Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres. Escúcheme, hermano, el Señor Jesús es digno de que usted le obedezca. Que Él es digno, debemos obedecerle. Pero no solamente eso nos dice el versículo 9, sino que nos dice, porque tú nos has redimido. ¿Están en el versículo 9? Tú nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Si usted dice, si yo digo Jesús me salvó, entonces yo tengo que hacer la obra misionera, porque Él me redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hay mucha bulla. Si no lo encontró, no importa. Presta atención a lo acá adelante. Si no lo escuchó, si no lo encontró a tiempo, ya lo leímos. Pero la Biblia nos dice que Jesús es digno, y no solamente es digno, sino que Él nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, ¿por qué debemos hacer la obra misionera? Primero, porque Él es el creador y dueño de todo, del mundo y los que en Él habitan. No solamente eso, sino que Él es digno, porque Él murió, Él fue inmolado. Y tercera cosa por la cual debemos hacer la obra misionera, porque Él nos redimió de todo linaje, lengua y nación. Hermano, ¿qué es redimir? Bueno, redimir es salvar. Cambiar de la potestad, dice la Biblia en el libro de Pedro, que Jesús nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que nos quitó de la potestad de Satanás a su potestad, que antes estábamos camino al infierno, ahora estamos camino al cielo, si usted es hijo de Dios, si usted es salvo, si usted se ha arrepentido. Y si usted no se ha arrepentido, pues hoy es día en el cual usted se arrepienta. Es un mandato, presta atención, Brian. Es un mandato que usted se arrepienta. Es un mandato. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, todos, porque Dios proveyó salvación para todos los hombres. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. No importa de qué parte de San Juan tú vengas, no importa en qué parte del país hayas nacido o si naciste fuera de este país. Dios ha provisto salvación para todos los hombres y Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entiéndase por hombre toda la raza humana, sea hombre o mujer. Dios manda a que te arrepientas. Ahora, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos puesto a Jesús como nuestro Salvador, que nos hemos acercado a Dios y que hemos entendido que éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, pero que estábamos sin Cristo, camino al infierno, pero que Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y al confesar su nombre, a arrepentirnos de nuestros pecados, nos salvó. Ahora soy salvo. Dios me ha dejado una tarea. Escúchenme, una tarea que dice en la Biblia que anhelan hacer los ángeles. El trabajo de ir a hablarles a otros del Evangelio, los ángeles desearían hacerlo, pero le ha dado la potestad, el poder, la autoridad a usted y el privilegio que usted y yo seamos los que vayamos y le llevemos el Evangelio a la gente. Entonces, ¿por qué debo hacer la obra misionera? Primero, porque Dios me creó. Segundo, porque Él es digno. Y tercero, porque Él me redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice en ese mismo capítulo de Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. ¿Están allí? Amén. Dice la Biblia que Él no solamente nos redimió, sino que también nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero fíjense, la Biblia dice que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Hermano, yo soy un rey. Bueno, Dios dice que un día vas a reinar con Él, no todavía, ¿verdad? Si te dicen el rey de tu casa, qué bueno por eso. Si te dicen la reina, ella es la reina de la casa. No, está bien que te digan eso, ¿va? Está bien que te tenga tanto cariño. Pero la Biblia dice que un día vamos a reinar con Cristo.
¿Usted no lo cree? La Biblia dice que un día vamos a reinar con Cristo. Pero no solamente dice la Biblia que nos ha hecho reyes, sino también nos ha hecho sacerdotes. Para los que no saben, esa palabra sacerdote en la Biblia no está hablando de los sacerdotes que se hacen llamar padres. En la Iglesia Católica, lo que se hace llamar padre, pero se visten como madre. O se visten de vestido. ¿Vea? ¿Sí o no? Sí. Se hace llamar padre, pero su vestidura parece que fueran madre más bien. Pero no está hablando de esos tipos de sacerdotes. Está hablando acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Para los que han leído la Biblia del Antiguo Testamento y para los que no, presten atención. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cada persona del pueblo de Israel y a unos extranjeros que habían entendido que Jehová, Dios, era el Dios y es el Dios, ellos iban cada año y sacrificaban un corderito, lo mataban y derramaban su sangre sobre un lugar llamado el propiciatorio. Era una caja de madera bañada en oro y ahí derramaban la sangre y esa sangre cubría el pecado de las personas de año en año. Jesús vino a la tierra y Juan el Bautista le vio y cuando le vio de lejos dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya la gente en la antigüedad solamente el pecado era cubierto de año en año. Ahora Cristo vino para que tu pecado y el mío sean borrados, sean quitados por completo. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, como en la antigüedad, esos sacerdotes derramaban esa sangre, ahora usted y yo no tenemos que derramar esa sangre. No tenemos que hacerlo porque ya Cristo derramó su sangre en el Calvario. Pero no solamente ellos derramaban la sangre, sino eran los que intercedían por el pueblo. Escúchenme, usted en esta tierra, Dios le ha dejado como un intercesor. ¿Cómo como un intercesor? Bueno, la posibilidad, la potestad, el privilegio de ir y llevar el mensaje de salvación a la gente que está sin Cristo. Y eso no es solamente de la puerta de tu casa hacia afuera, también dentro de tu casa. Tus familiares que están sin Cristo, tu mamá que está sin Cristo, tus hijos que están sin Cristo, que van camino al infierno. Escúchame, yo no estoy diciendo que no te preocupes por la gente de fuera, pero ¿quiénes de tus familiares son salvos? ¿Quiénes de tus familiares han conocido a Cristo? ¿A cuántos les has hablado del Evangelio? Porque ciertamente nosotros no podemos cambiar el corazón de la gente. Nosotros no podemos, porque el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, es el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero no, en nuestra boca está el compartir con otros el Evangelio. El compartir con otros el Evangelio. ¿A cuántos les has compartido el Evangelio de los de tu casa? ¿Tus padres les has hablado del Evangelio? ¿Tus hermanos les has hablado del Evangelio? ¿A tu esposo o a tu esposa les has hablado del Evangelio? ¿A tus hijos les has hablado del Evangelio? ¿O ellos todavía ni saben dónde estás metido tú? Si la gente de los vecinos le dijeran, o los vecinos, tus vecinos, ¿les has hablado del Evangelio? ¿Le has comunicado el Evangelio? Algunos vecinos piensan de ti que eres cristiano, pero del FBI. ¿Cómo es eso, hermano? Nadie sabe que eres cristiano, solamente tú. ¿Por qué? Porque sales de tu casa con la Biblia y metido en una bolsa negra. Hecho de la vida real. Había un jovencito de la iglesia donde yo iba, Maracay, y agarraba la Biblia, la metía en una bolsa negra y se le escondía para que sus vecinos y sus compañeros de clase no supieran que iba a la iglesia. No supieran que no era cristiano o no, porque no era cristiano. Si alguien tapa la Biblia y le da vergüenza a Cristo, porque no es cristiano. Solamente era para saber. Pero hay gente que dice ser cristiano, pero nunca le ha hablado a sus vecinos del Evangelio. Peor aún, le habla del Evangelio, pero no vive el Evangelio. Por eso los vecinos dicen, no, pero para ser cristiano como este mejor no soy. Entonces, no solamente, escúchame, no solamente con tus palabras transmites el Evangelio, también con tus acciones, con tus hechos. ¿Cómo te conduces? ¿Con quién te la pasas? ¿Qué lugares visitas? ¿Qué cosas ves? Hermano, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Que no podemos predicar el Evangelio si no vivimos el Evangelio. No vamos a tener credibilidad a la hora de predicar el Evangelio a la gente. Por eso tus vecinos, por eso tus familiares no han conocido a Cristo. Porque tú no le has presentado a Cristo con tu vida. Escúchame, la gente allá afuera no va a leer la Biblia. Algunos que otros probablemente ojeen la Biblia. Y probablemente algunos ni lean la Biblia. Nunca han leído la Biblia.
¿Sabes cuál es la única Biblia que ellos van a leer? Tu vida y mi vida. Esa es la única Biblia que ellos van a leer. Tu vida y mi vida. Por eso Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Entonces les dije que debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús es digno. Primero porque Él nos creó, porque Él es digno y porque Él nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Otra cosa por la cual debemos predicar el Evangelio, porque es el mayor deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. Amén. Ese es el mayor deseo de Dios. Escúchenme, usted puede ir a casa de la gente y la gente sabe, cuando usted va a casa de algunas personas, yo sé que a usted le ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado, me dicen, hermano, venga, puede orar por mí por esta situación, porque por sanidad, porque Dios me dé un empleo. Y Dios sí, Dios puede querer que tú tengas sanidad, ¿verdad? Puede quererlo o no quererlo. Sí. Escucha bien esto. Dios puede querer que tú estés sano o que estés enfermo. Dios puede querer que estés enfermo, hermano. Sí, Dios puede querer que estés enfermo, por eso estás enfermo. O por eso estás enferma. Dios puede querer que estés enfermo, como puede querer que estés sano. Dios puede querer que tú tengas trabajo, como puede ser que no tengas trabajo. Pero ¿sabes algo? Que Dios no va a decir si quiero o no quiero, es la salvación. Dios desea que todo el mundo sea salvo. Amén. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Amén. Por eso no dejes para mañana la salvación que Jesús te ofrece hoy. Hermano, yo mañana me arrepiento. ¿Y qué sabes tú si mañana vas a estar vivo? Tú no sabes si mañana vas a estar vivo. Tú no sabes si hoy es la última oportunidad que Dios te está dando de que le conozcas, que te arrepientas. Y por eso viniste a la iglesia. Para que escuches el Evangelio. Jesús quiere salvarte. ¿Salvarme de qué, hermano? Salvarte del infierno. Y por eso, la necesidad de predicar el Evangelio, hermano, que escuchas. Porque tú no sabes si esa es la última vez que vas a ver a esa persona. Tú no sabes si es la última vez que vas a ver a tu mamá. Tú no sabes si es la última vez que vas a ver a tu papá. Tú no sabes si es la última vez que vas a ver a tus hijos. Tú no sabes si es la última vez que vas a ver a ese vecino. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un vecino y después lo mataron, se murió? Pero si yo lo vi ayer, obvio que lo viste ayer, estaba vivo. Pero hoy no. Por eso predica el Evangelio a ellos, porque tú no sabes cuándo va a ser la última vez que lo vas a ver. Por eso voy a predicar el Evangelio, porque es el deseo de Dios. Mira lo que dice el libro de Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. ¿Están allí? Si no llegó, preste atención. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que algunos hombres... ¿Qué dice allí, hermano? Lea, presta atención al versículo 4. El cual quiere que algunos hombres... No. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escúcheme, Dios ha provisto salvación para usted, pero Él no le va a salvar a menos que usted se arrepienta. Pero usted, hermano, sabiendo que Dios quiere la salvación de todos los hombres, que es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos, usted debe ir y hablarle a todos los hombres del Evangelio. Hermano, no puedo hablar a todos los hombres del Evangelio porque yo no puedo llegar a China, a Taiwán, porque escúchenme, usted también es responsable de la gente de China, de la gente de Taiwán, de la gente de Mongolia, de la gente de Francia. De cada país del mundo, usted y yo somos responsables. Hermano, pero si yo nunca voy a ir, porque probablemente usted nunca vaya a Francia, nunca camine por París, probablemente nunca vaya a Tailandia, probablemente usted nunca ni siquiera viaje a Colombia. Pero usted es responsable de esa gente. ¿Cómo hacemos para que esa gente sea salva? Bueno, de a misiones, porque en esos lugares hay gente que está haciendo lo que usted no hace. O lo que usted probablemente nunca hará. ¿Sabe usted que nosotros, como iglesia, apoyamos a alguien que está en Taiwán? Yo no hablo taiwanés. Probablemente yo nunca en mi vida voy a Taiwán. Pero yo tengo que dar para que ese misionero, el pastor Rainiero, le predique a la gente de Taiwán y la gente de Taiwán sea salva. Porque es el deseo de Dios, hermano. El deseo de Dios es que todo el mundo le conozca. Entonces, ¿por qué debo hacer la obra misionera? Porque Jesús es el creador, Él nos ha redimido, porque Él es digno. También porque es el deseo de Dios y porque es el método
que Dios ha diseñado para salvar el mundo. ¿Cuál es el método que Dios ha diseñado para salvar el mundo? Bueno, que nosotros hagamos la obra misionera. ¿Qué es la obra misionera? Ir y hacer discípulos. Pero no solamente es ir y decirle, hola, buenos días, Cristo te ama, y dejarle un folleto. O a lo mejor, escúchame, yo puedo llegar al punto de decirle, Cristo te ama, necesitas a Cristo, eres un pecador, arrepiéntete. Él entender que es un pecador, entender que si muere vaya al infierno, que Cristo le ama y arrepentirse de sus pecados. Amén, gloria a Dios, se arrepintió, vaya al cielo. Pero ahí no termina la obra misionera, ahí no termina la gran comisión. Jesús no dijo, y hacer discípulos y ya, amén. No, y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas. No termina en solamente yo ganar a alguien para Cristo, yo tengo que esa persona discipularla. Hermano, tengo a 5 para discipular, tengo a 6 para discipular. Bueno, hay más hermanos que pueden discipular a otra persona. Hermano, mire, traje a 4 de la ruta, no puedo discipularlos a otros. Ah, bueno, hermano Hernán, ¿estás discipulando a 2? Bueno, ayúdame con 1. Hermano Omar, ¿estás discipulando? Ayúdame con... Ah, es una señorita, es una dama. Bueno, hermana Keidi, ayúdame con 1. Hermana Celeika, ayúdame con otro. Hermana Carolina, ayúdame con 1. ¿Por qué? Porque para eso estamos, hermanos, para cumplir todos la gran comisión. Amén. Ah, hermano, esta persona tiene que ser bautizada. Obviamente usted no le va a bautizar, no tiene la potestad, no tiene la autoridad para bautizarle. Pastor, miren, aquí le traigo a esta persona quiere bautizarse. Y baja a las aguas del bautismo. Es introducido completamente en agua, por cierto. Echarle un poquito de agua en la cabeza a la gente no es bautizar. El bautismo bíblico es introducir por completo a alguien en agua. Eso es lo que es el bautismo bíblico. Entonces, ¿por qué debo hacer la obra misionera? Pues porque es el único método que Dios usó para salvar a la gente. Escúcheme, el método para salvar a la gente no es invitar a la gente a la iglesia por una rifa. Ese no es el método que Dios usó. El método que Dios usó para salvar a la gente no es decirle a la gente, Cristo te ama. Escúchenme, Cristo ama a la gente, sí, por eso murió. Pero si la gente no se arrepiente, morirá, irá al infierno. Por eso debemos hablar el Evangelio. Es el único método que Dios usa y que Dios bendice. Es hablar a otros del Evangelio. Lo leímos en Mateo. No solamente Mateo, el libro de Marcos. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, perdón. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. ¿Lo tienen? Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Marcos 16, 15. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y les dijo, y por todo el mundo. Por eso le dije que el Evangelio, usted y yo debemos y somos responsables de la gente, aún los que están en otros países. A los discípulos les dijo, ir por todo el mundo. Pero los discípulos, no todos salieron de Israel. Pablo, Israel, algunos países que ahorita, Irán, Turquía, Italia, ¿verdad? Asia Menor, recorrió esa parte. Pero era todo el mundo. Y todo el mundo es todo el mundo. Para usted y para mí es todo el mundo. Y el método es el mismo, hermano. Escúchame, el método no es decirle a la gente, Jesús te ama, aunque Jesús ama a la gente. Pero si yo le digo, Zulay, Jesús te ama, Zulay dice, bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Porque Jesús me ama tal cual yo soy. Por eso la gente piensa, ah, bueno, no, yo me voy para el cielo porque yo no tengo ningún pecado, yo no he hecho nada malo, Jesús me ama tal cual yo soy. No importa lo que tú hagas, Jesús te ama. No. Dice la Biblia que Jesús ama al hombre y por eso entregó su vida, pero dice la Biblia que también Dios está irado contra el pecador todos los días de su vida. Y si no se arrepiente, dice la Biblia que lo cortará. Dice la Biblia que aquel que no se arrepiente, aquel que ha pecado contra Dios, y todos nosotros aquí hemos pecado. Sea que hayamos mentido, que hayamos robado, que hayamos dicho malas palabras, que hayamos mirado con codicia, con deseo a alguna persona. Todos nosotros hemos pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Muerte significa separación. Tú estás separado de Dios por tu pecado y camino al infierno.
Lo único que puede salvarte del infierno no es venir a la iglesia. Qué bueno que vienes a la iglesia. Qué bueno que aceptaste la invitación de venir a la iglesia, pero eso no te va a salvar. Leer la Biblia no te hace salvo. Qué bueno que puedes leer la Biblia, es bueno, pero eso no te va a dar salvación. El hecho de congregarte en una iglesia y cada semana venir, eso no te da salvación. El hecho de decir, hermano, yo me metí evangélico, eso no te va a dar salvación. Lo único que te va a dar salvación es Jesús. Amén. Jesús dijo en Juan 14:6, no tienes que ir allá, pero Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único que te puede dar salvación es Cristo. Aparte de Cristo, nadie te puede dar salvación. Escúchame, ni la iglesia católica te puede dar salvación, ni la iglesia bautista te puede dar salvación. Nosotros no ofrecemos la salvación porque la iglesia bautista no murió por ti, los católicos no murieron por ti, los adventistas no murieron por ti, los testigos de Jehová. Ninguna religión ni ninguna denominación puede salvarte. El único que puede salvarte es Jesús. Es el único que puede salvarte. Y Él ha dejado la manera en que puede ser salvo el hombre, y por eso tú debes predicar tal cual como Jesús lo hizo. Mostrándole a la gente que es un pecador, mostrándole a la gente que su pecado le lleva al infierno, pero que Él se proveyó a sí mismo de cordero. Jesús es el cordero perfecto. Y que si el hombre se arrepiente, será salvo. La única manera, arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Por qué yo debo hacer la obra misionera? Porque es la única esperanza de los perdidos, hermano. La única esperanza de los perdidos es la obra misionera. La Gran Comisión es la única esperanza de los perdidos. La gente no va a encontrar esperanza en otra cosa, sino en el Evangelio. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, Romanos capítulo 10, fíjense lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10. ¿Están en Romanos? ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? Ok. Romanos capítulo 10, ¿lo tienen? Amén. Dice la Biblia en el versículo 13. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, todo aquel que invocara el nombre del Señor. ¿Qué es invocar? Invocar es rogar el perdón. Rogar el perdón. Rogar el perdón. Ah, hermano, yo todos los días le pido a Dios que me perdone, porque yo sé que todos los días peco. No se trata de eso. El perdón es una sola vez. El perdón que ofrece Cristo para salvación es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? La gente, ¿cómo va a invocar un Dios que no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo alguien va a creer en el Evangelio si no lo ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo la gente va a oír si usted y yo decimos, ay hermano, es que hay mucho sol, ay hermano, es que llueve? Presta atención, hermano. Hermanos, ¿cómo la gente va a escuchar el Evangelio si nosotros ponemos excusas para predicar el Evangelio? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? El versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, ¿hemos sido o no hemos sido enviados? ¿El mandato ha sido o no ha sido dado? El mandato ha sido dado, Jesús lo dijo, por tanto, id. Ya él dio el mandato, usted no tiene que esperar otra cosa. Ah, hermano, es que yo no evangelizo porque el pastor no evangeliza. ¿Qué importa si el pastor no evangeliza? Usted tiene que hacerlo porque un día le va a pedir cuenta a Dios, a usted, por eso. Ah, hermano, es que yo no evangelizo porque mi esposa no evangeliza. Usted tiene que hacerlo, así su esposa no evangelice, porque Dios le va a pedir un día cuenta a usted por lo que hizo. Ah, hermano, es que yo no evangelizo porque mis hijos no me acompañan a evangelizar. Dios no te va a pedir cuenta por tus hijos en ese sentido. Dios te va a pedir cuenta porque tú fuiste y evangelizaste. Tú fuiste y le hablaste a otros del Evangelio. Tú fuiste y le predicaste a otros. Dios te va a pedir cuenta por eso. ¿Estás tú predicando el Evangelio a la gente? ¿Estás tú comprometido con la obra misionera? Ahora, yo puedo estar comprometido con la obra misionera de varias maneras. Yo puedo estar comprometido con la Gran Comisión de varias maneras. Yo puedo estar comprometido con la Gran Comisión y debo estar comprometido con la Gran Comisión orando. Hermano, yo oro porque la gente vaya. Qué bueno que lo hace.
Hermano, yo no estoy yendo, pero yo doy dinero a misiones para que la gente vaya. Yo a veces hasta le pago el pasaje a los hermanos para que se vayan para Vista Hermosa. Yo no voy, pero yo le pago el pasaje. No, pero es que Dios no te manda solamente a que ores. Está bien que ores, está bien que des para misiones, está bien que des para que otros vayan y hagan la obra misionera, pero también debes ir y predicar tú también. Está bien que hagas una cosa, pero sin dejar de hacer la otra. Hermano, no tengo la posibilidad de ir. Hermano, es que yo estoy muy enfermo, es que yo estoy muy enfermo, es que yo estoy muy viejo, es que yo estoy muy joven para ir. ¿Acaso no tienes a tu alrededor gente a quien predicar el evangelio? Y no estoy diciendo con esto que no vayas a la ruta, que no vayas a hacer evangelismo con los demás hermanos, pero probablemente no estás evangelizando allá en la ruta, ni lo estás haciendo a tus vecinos. Porque escúcheme, hermano, es más fácil, creo yo que es más fácil así, cuando lo hacemos en grupito que cuando lo hacemos individual. Porque individual se nos da a veces miedo, temor o vergüenza o X cosas. Es más cuando estamos apoyados con otros, ¿verdad? Y como el Señor nos mandó, de 2 en 2. Como el Señor nos mandó de 2 en 2, en grupo. Nos mandó a los discípulos, bueno, tú vete por aquí, el otro vete por allá. No, los mandó en grupos. Y después le dijo, bueno, vayan de 2 en 2. Es bueno cuando nosotros vamos con nuestros hermanos y cuando predicamos el evangelio. Ahora, hago un repaso, hermano. Hago un repaso para terminar. ¿Por qué debo cumplir con la obra misionera? ¿Cuál es mi compromiso con la obra misionera? ¿Por qué debo hacerlo? Bueno, porque Jesús me creó, porque Jesús es digno y porque Jesús me redimió. Segunda cosa porque la que debo comprometerme con la obra misionera, porque la que debo hacer la obra misionera, porque es el mayor deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué debo hacer la obra misionera? Porque es el método que Dios diseñó, el evangelio, que el hombre es pecador, que está separado de Dios, que necesita a Cristo y que tiene que arrepentirse. Cristo ha provisto salvación. Y le dije ahorita, el otro punto, ¿por qué debemos hacer la obra misionera? Porque Cristo proveyó salvación. Y este punto, ¿verdad? Me pasa que el hermano Hernán me dijo, me tengan 5 minutos, hermano, pero lo va a robar más tiempo porque no lo veo por aquí. Ok, van 4. Entonces este lo vamos a decir en 1 minuto. Hermano, escúcheme, porque queda poco tiempo. ¿Sabe algo? Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. A lo mejor usted que nos visita, amigo que nos visita, puede pensar, bueno, Cristo tiene 2000 años diciendo que va a venir. Bueno, está más pronto que cuando lo dijo. Está más pronto que cuando lo dijo. Usted ve lo que pasa en el mundo. Todo eso es principio de dolores, porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto, hermano. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. No solamente queda poco tiempo para que Cristo venga, sino que le queda poco tiempo a la gente. La gente, escúchenme, cada vez que yo hago esto, muere alguien. Escúchenme, esto no es una superstición, no, esto es estadística. ¿Sí o no, hermano Ángel, tú que eres médico? Mira, el hermano Ángel iba subiendo un accidente, ya se tiene que regresar para pegar una pata. Pero, escúchenme, hermano, queda poco tiempo. ¿Qué estás esperando para hablarle a otros de Cristo? ¿Qué estás esperando para salir de tu zona de confort y hablarle a otros del evangelio? ¿Qué estás esperando para cortar con aquellas cosas que no te permiten hablarle a otros del evangelio? Hermano, es que no puedo hablar del evangelio a la gente porque estoy ocupado en mi trabajo. Bueno, hablarle a la gente de tu trabajo que también está Cristo. Hermano, es que no puedo porque la universidad, pues hablarle a la gente en la universidad acerca del evangelio. Hermano, yo le hablo a la gente en la universidad, yo le hablo a la gente en el trabajo. ¿Y por qué no están aquí? Es mentira, no lo estás haciendo. Porque si lo estuvieran haciendo, estuviesen aquí probablemente. Lo más seguro. Si le hablas a 10 personas, por lo menos una estuviese aquí. Si le hablas a 20, por lo menos 2 estuviesen aquí. Si le hablas a 50, por lo menos 5 estuviesen aquí. Hermano, lo hago. Dije hace rato. Les habla del evangelio, pero no vive el evangelio. Por eso no te siguen, por eso no están aquí. Porque te pareces más a ellos, porque te conviertes a ellos y ellos no se convierten a ti, como dice la Biblia que debe ser. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. ¿Te vas a comprometer con la obra misionera, hermano? ¿Te vas a comprometer con el mandato que Dios ha dejado con la gran comisión? ¿Cuál va a ser tu compromiso con la gran comisión? ¿Seguirás tibio?
Seguirás allí, tranquilo, pasivo, indiferente a la gente que está muriendo sin Cristo, indolente. Escúchame, la Biblia dice que maldito, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Baja la ruta. ¿Quién tiene un tratado por ahí? Bueno, vamos a usar que esto es un tratado. Baja la ruta y solamente le dices a la gente, toma, Dios te bendiga y te vas. Y no le hablas del evangelio y la gente está esperando que le hable del evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Estás haciendo indolentemente la obra de Jehová. Estás haciendo indolentemente la obra de Jehová. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Por qué seremos tan indolentes a lo que Dios nos ha mandado, al mandato que Dios nos ha dado? ¿Hasta cuándo? Queda poco tiempo, hermano. Todo cerrado, cabeza inclinada. Vamos a orar.